Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de Viaje al Centro del Deporte. Vamos con nuestro segundo podcast. Hoy tenemos como invitados de nuevo a Yolanda, pedagoga y súper deportista. Hola Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Qué bien que estés de nuevo con nosotros. Y tenemos a Chema, jugador profesional de fútbol sala, presidente de un gran club y ATE de un instituto donde hace una labor inmensa. ¿Qué tal, Chema? Bien, muy contento de estar aquí otra vez. Qué bien. Nosotros estamos súper contentos, muy felices de volver a teneros con nosotros. Nos encantó el programa de la semana pasada. Y bueno, y Guillermo, nuestro coach, y ¿qué nos cuentas? A mí es que se me ha pasado el tiempo volando, la verdad. ¿Sí? O sea, es que tenía unas ganas de volver porque siempre ese regusto que queda, ¿no? En las cosas que uno le va gustando hacer, ¿no? Siempre queda ese regusto. Y nada, bueno, pues la verdad que luego, no sé, pero ha habido gente que ha estado viendo el vídeo, ha estado viendo el audio. Habéis vuelto tal y cual y patatín. Entonces, pues eso todavía te llena más con respecto a decir, pues tenemos que seguir aquí aportando, ¿no? Así que muy expectante y con muchas ganas y encantado de estar con este equipazo, estos grandes viajeros. Estos grandes viajeros. Igualmente. Y como en todos nuestros podcasts, pues intentaremos, en la medida de lo posible, dar mucha información, que aprendamos muchas cosas, porque surgen muchísimas cosas interesantes y divertidas, porque al final se está entre amigos y se tratan temas diferentes y de esta manera desenfadada, pues uno se divierte y es la mejor manera de aprender. Así que adelante, vamos con, bueno, ya lo dejamos caer la semana pasada, el que va a ser nuestro tema de hoy, que va a ir en torno al fútbol sala, ese juego tan rápido y veloz, donde casi se juega sin pensar. Y bueno, no necesita más presentación, vamos a ello. ¿Cómo es el juego de fútbol sala? Yo creo que Chema nos puede dar ahí unas pinceladas y bueno, cómo lo ha vivido él desde dentro, cómo lo vive como entrenador ahora y bueno, ¿qué factores cree que son determinantes en el juego? Bueno, evidentemente, hablando en general, ¿no? Porque dependerá un poco del nivel, la categoría, los objetivos, ¿no? El tipo de club, el entrenador, el tipo o los tipos de jugadores y jugadoras. Pero como bien has dicho tú, es un juego hiperveloz, donde digamos que el estrés positivo, siempre que se pueda, está presente siempre, y donde la toma de decisión pues también lleva un ritmo altísimo. Es un deporte muy espectacular, ¿no? Porque al contrario que su compañero o su hermano mayor, el fútbol 11, pues tiene muchos ataques hacia un lado y hacia otro, suele haber muchos goles y suele haber, pues eso, algo más espectacular a nivel visual para el espectador. Cosas que pueden influir muchísimo en nuestro deporte, pues a pesar de que tiene un gran componente de intuición, ¿no? Pero sí también el conocimiento del juego, A medida que se trabaja con el jugador o la jugadora y van pasando los años, yo les hablo de que hay que intentar, además de leer el juego y conocer el juego, sentir el juego, ¿no? Sentir el juego. Es qué cosas posiblemente van a pasar a partir de todo lo que vamos haciendo nosotros. Y luego creo que como también pasará en muchos otros deportes, ¿no? Pero creo que en nuestro deporte en particular, digamos que tienes que intentar condicionar con tus acciones lo que va a suceder. Es decir, a pesar de que tengas posesión o no de balón, estés en una situación más defensiva u ofensiva, de superioridad o de inferioridad, tus acciones, tus anticipaciones y esa velocidad mental de la que hemos empezado hablando, ¿vale? Pueden hacer que la situación del juego se condicione hacia ti o a tu favor. Y bueno, pues es un deporte precioso, claro, yo me dedico a él y entonces pues me cuesta muy poco decirlo, pero sí es verdad que también es un deporte donde cuesta poco integrar distintas capacidades, donde cuesta poco integrar distintos sexos, donde digamos que podemos promover no lo típico de los deportes colectivos antiguos, sino otro tipo de cultura
y la verdad que creo que es un deporte que todo el mundo debería intentar practicar. Qué Bien, bueno, bueno, yo creo que queda bien contextualizado. Sí, sí, lo que es el fútbol sala y sí, esa velocidad. Yolanda, me gustaría preguntarte sobre cómo ves tú la intuición. ¿Qué es para ti la intuición? Bueno, cuando yo como observadora veo jugar en el fútbol sala, yo me asombro porque digo, madre mía, esa rapidez que tienen, porque esa Ajá. intuición tiene una base en la inteligencia que están utilizando en ese momento. Y esa inteligencia lleva cuerpo, mente y entorno, es decir, controlar todos esos tres espacios de una manera prácticamente rapidísima y bueno, pues me lleva a pensar que utilizan una inteligencia muy, muy rápida y está basada sobre todo pues en, bueno, quizá lo explicaba muy bien lo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que decía que tenemos muchas capacidades a la hora de pensar, a la hora de actuar y que no se hace de una manera aleatoria. Que no es que les salga, la maniobra que hacen con el balón no es que les salga porque sí. Es que de su entrenamiento, de toda su táctica, una capacidad súper rápida de pensar en lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y cómo, si no les sale bien, cómo lo van a rectificar. O sea, entra esa parte de inteligencia corporal, cinestésica, todas esas capacidades y me parece asombroso, la verdad. Aquí entramos, no sé, Guillermo, claro, esa intuición se desarrolla a base de muchísimos entrenamientos, eh, generar muchos automatismos, repetir muchos ejercicios, que haya mucha variedad. ¿Cómo se te ocurre que podríamos... todo eso que has dicho, la verdad, todo eso. La cuestión es que el fútbol sala a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, durante un periodo de tiempo, un año y pico, 2 años, estuve relacionado con un equipo de fútbol sala, el cual aprendí muchísimo. Y me involucré de esa manera en ese equipo porque siempre me ha llamado la atención la rapidez con la que se juega a ese deporte. Y me llama mucho la atención que además el concepto de comunicación, que todos sabemos que es fundamental entre entrenadores, jugadores y entre los propios jugadores, esa comunicación la tienen que hacer en un pabellón donde, vamos, que yo siempre decía, ¿cómo os podéis entender a la hora de comunicaros? Toda una grada encima y al mismo tiempo con un eco espectacular, ¿no? Entonces dices, oye, es que esto, yo tengo que conocer esto, ¿no? Yo quiero saber esto cómo se entrena, ¿no? Y es algo que seguramente Chema luego nos diga algo y si no se lo voy a preguntar directamente. El tema está que yo creo que, a ver, la cuestión psicológica en el fútbol sala, en todos los deportes donde las reacciones son en milisegundos, es decir, tienes que tener una reacción muy rápida de cierto pase, cierta jugada. Ya vemos el malabarismo que hacen con el balón, que no lo vemos en fútbol, lo vemos en fútbol sala. Y esas cosas, la pregunta es si lo pensamos, si se piensa. Esas reacciones tan rápidas que tenemos, cómo trabaja nuestro cerebro al respecto, ¿no? Y claro que hay algo más que solo la reflexión o el pensamiento. Tiene que haber algo más cuando una persona puede reaccionar en milisegundos en un pase. Incluso fijaros el portero. Fijaros el portero que hace paradas. Que esas paradas, ¿de dónde vienen? ¿Ha visto el balón? ¿Ha visto el golpe? Que hay algo más, ¿no? Y es lo que tú has comentado, Carlos, y que ya ha adelantado Yolanda con su aportación. Y es el tema de la intuición, ¿no? ¿Qué pasa cuando pensamos y cuando intuimos, ¿no? Yo creo que por ahí sería un tema que me gustaría mucho tratar, ¿no? En este podcast relacionado con ese deporte y con otros muchos, como es el tenis, por ejemplo, donde las reacciones son eso, súper rápidas. Hay algo más, que es la intuición. Yo creo que esto es la intuición que cada vez está más en boga, ¿no? Y más en boom. No sé hasta qué punto se está trabajando, porque una de las cosas que tiene la intuición es como una pastilla de jabón en la ducha. El momento que crees que estás intuyendo, se te escapa.
y ahí está el gran reto de cómo podemos entrenar la intuición y muchas otras cosas más que seguramente que aparecerán en el podcast. Sí, perdona Carlos, algo que es importante en nuestro deporte, también hablando de las inteligencias múltiples, ¿no? Y de esta intuición, sería un poco el trabajo con las emociones, ¿no? Porque en fútbol sala pasas de un casi gol a un gol en contra, de un partido que ganas a que de repente lo pierdes, de un partido que lo perdías todo el partido o todo durante todo el periodo y en 2 minutos remontas 3 goles, ¿no? Entonces, digamos que la formación en el jugador o la jugadora a nivel emocional, en ese sub y baja emocional, es importante. Es importante que sea capaz de contextualizar, que sea capaz de vivir ese exceso de adrenalina, exceso de, a veces, tensión porque las cosas no van bien, ¿vale? Sea capaz de convivir con él. Y enlazo con la intuición, que la intuición es difícil definirla, ¿no? Es difícil definirla. Pero yo creo que a través de patrones de juego y de inercias, uno tiene más facilidad para tomar decisiones más rápidas, ¿no? Porque a partir de coordinaciones en equipo, a partir de situaciones que pueden ser parecidas, porque iguales no van a ser ninguna, pero pueden ser parecidas, puede al final sentirse con más seguridad para desarrollar esa habilidad o talento, ¿no? Del que hablaba Guillermo, ¿no? A la hora de cómo puede pensar en 2 milisegundos este recorte en vez de este otro. Pues quizá porque hay unos antecedentes, ¿vale? Hay unos precedentes en este tipo de situaciones que ha trabajado y que le pueden dar para, de manera semi-innata, atreverse a hacer algo que no estaba previsto. Pero sí que considero hiper importante, muy, muy, muy importante, que la persona que practica fútbol sala, sobre todo de alta competición, esté preparada para subir y bajar emocionalmente cada 30 segundos porque es muy cambiante. Entonces, cualquier jugador o jugadora que tarda demasiado en superar un error o tarda demasiado en superar la euforia de un acierto, ¿vale? Va a tener seguramente problemas de práctica, porque el fútbol sala no espera y necesitamos gente que esté dispuesta a adaptarse, es otro concepto que hablamos en otro podcast, ¿vale? Adaptarse lo más rápido posible. El tema de las emociones. Ya salió, ¿verdad? Ya salió. Sí, sí, siempre sale, siempre sale. Bueno, yo respecto a lo que ha dicho Chema, es verdad que pasas por muchas emociones, que es difícil entrenarlas. Y ahora preguntaré a Yolanda sobre sus entrenamientos y quizá y en deportes individuales pasas por muchos estados. Claro, al final tampoco se les da herramientas de... El tema es que, bueno, si tú en un nivel de activación óptimo y con tu foco de atención en los objetivos, esos indicios hacen que decidas pues, seguramente lo mejor posible. Pero ¿qué pasa cuando te has quedado en otro sitio? Es decir, te has quedado en un error o te has quedado en el gol anterior y entonces ya has perdido tu foco de atención. Has perdido ese objetivo y entonces ya no estás recogiendo la información necesaria para tomar la mejor decisión. Es decir, estás quizá, por llamarlo así, en la emoción y no en el juego, en el presente, en ese momento. Ahí es donde necesitaríamos darles pautas para vueltas rápidas a ese presente. Yolanda, ¿cómo podemos trabajar ahí en los entrenamientos? Bueno, tanto a nivel individual, que es extrapolable a nivel colectivo, es decir, ¿cómo hacemos que esas emociones se mantengan ahí, bueno, para que podamos continuar? Pues es como dices, las emociones al final, teniendo el tener diferentes emociones a lo largo del tiempo, al final lo que tienes es una inteligencia emocional. Ajá. Lo interesante es que cada vez que tienes esas emociones, bien sean pues de frustración porque no ha salido lo que tú querías cuando estabas corriendo en esa marca, o todo lo contrario, de alegría y éxito, paremos a valorarlo, a pensarlo, para que nuestro cerebro se quede con la parte buena de cada momento
positivo y negativo, y eso es lo que va haciendo que fortalecemos la inteligencia emocional. De manera que cada vez que tiremos de ella, en momentos como los que estáis hablando, dice Chema, del fútbol sala, ¿no? Que es una emoción tan diferente en tan poco tiempo, utilice la mejor nuestra inteligencia emocional. Y el cómo hacerla caso, porque no siempre hacemos caso a la emoción, pues es un aprendizaje. Y yo en mi caso como atleta, pues a nivel individual he tenido ese tipo de emociones, pero con la entrenadora lo que nos ayudaba mucho era párate, piensa por qué, en qué has fallado, en qué has sentido, es porque había mucho aire, es porque tú estabas hoy que venías con un problema, y entonces toda esa parte nos ayudaba mucho a conocernos y a rescatar la inteligencia esa emocional cuando era un momento adecuado, ¿no? Bueno, es que el fútbol sala es que se emoción en entrenamientos, en partidos y de una manera muy comprimida, es decir, es constante y al mismo tiempo esas reacciones, esas tomas de decisiones, es lo que estamos hablando, la toma de decisiones en una emoción pues puede ayudarnos o puede lógicamente a tener el fallo. Es decir, esa gestión emocional de que estáis hablando, ¿no? Y en el fútbol sala es algo fundamental. O sea, esa regulación, de alguna manera, del nivel de activación para tener pues, esa preparación ante una emoción que te va a llegar, ante un fallo, ante un acierto, ante el que no entiendes al entrenador lo que te está diciendo, el compañero, el público. Estamos hablando de una cantidad de input que le llega al futbolista que evidentemente tiene que tener una manera de gestionar, ¿no? Una forma de gestionarlo, ¿no? Y por eso esas paradas que estáis hablando, y en el tema de Yolanda también que estás comentando, parar, reflexionar y tal, claro, paras y reflexionas, puede ser en entrenamientos, pero en un partido, ahí ya no paras. Y además, en un partido de fútbol de 11, puedes parar tú mismo, porque bueno, no te llega siempre el balón, aunque, pero es que el fútbol sala, la parada es te cambio, ¿verdad? Te cambio. Sí. Y hay muchos cambios, mucha rotación. Entiendo que eso es muy interesante, las rotaciones. Yo creo que además es todo un arte el tema de las rotaciones. Y ahí yo creo que es un momento que yo le comparo mucho también con el tenis, de reflexión. Es decir, un tenista cuando está jugando es imposible que esté pensando, que esté reflexionando. Es milisegundos, como estamos hablando. Cuando se va al cambio de pista, ahí hay una reflexión, ahí hay una parada, hay seguramente una respiración profunda, ahí es control, ¿no? del presente, ¿no? Entonces todo esto es muy interesante. Yo creo que todo esto además ayuda a ese concepto que inicialmente hemos empezado a hablar, que es la intuición. Esto que además es algo innato, es una capacidad natural la intuición. Lo que pasa que en cuanto empezamos a definirla, empezamos a perder el horizonte de la intuición. O sea, en cuanto empiezas a ponerle marcos a la intuición, se te escapa. Pero la intuición es esto de tengo una corazonada, ¿verdad? Cuando decimos, es que he tenido una corazonada y dice, oye, ¿cómo has hecho esto? Y dice, ni idea. ¿Sabes? Oye, ¿cómo te ha salido este regate? Le has pasado por encima del defensa y por el portero. Me ha salido así. Este tema, esto es apasionante, ¿no? Ese tema de que de repente algo nos salga, ¿de dónde viene? Hombre, estamos construidos con dos cerebros, ¿no? Dos cerebros, un cerebro dividido en dos, ¿no? Que es la parte consciente y la subconsciente, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Joder, ¿os dais cuenta que nuestra vida es absolutamente racional? Que todo queremos dar explicaciones a todo lo que vemos. ¿Y qué tiene que ver la corazonada con dar explicaciones? Chema, yo te voy a preguntar una cosa a colación de lo que ha dicho Yolanda y de lo que ha dicho Guillermo. Claro, me parece muy interesante y claro, no se tiene en cuenta, es verdad. Por ejemplo, para dar un pase de interior con el pie, generamos una progresión. Me parece muy interesante lo que comentaba Yolanda, que para generar una progresión en la evolución de la inteligencia emocional, primero me tengo que parar y pensar, y al final voy creando una progresión para que luego salga de manera automática lo que quiero que salga. Es como si ese inconsciente fuera el vaso y lo voy llenando con las cosas que quiero que salgan, de tal manera que cuando se produzca, sin saber cómo, hace ¡pum!, justo lo que he querido.
¿cómo lo llevas tú a los entrenamientos? ¿Cómo haces que, bueno, que tus jugadores puedan tener esa emoción y que puedan decidir lo que con esos patrones que tú les has dado? Voy a añadir una cosa más para facilitar la respuesta a Chema. No se lo facilites, no. Se lo voy a facilitar. Al segundo recibimos 2 millones de bits de información. Y se queda ahí. De eso somos conscientes menos del 1%. ¿Cómo entrenas el 1.999.000 bytes de información que tienen tus jugadores? Es bastante Te lo pongo difícil. fácil, venga, va. Es bastante difícil. Sí que estoy muy de acuerdo con Yolanda precisamente en el tema de tomar conciencia. Es decir, cuando tú estás entrenando, primero diseñar tareas muy distintas, cosas muy impredecibles, cosas que realmente no van a suceder en un partido, pero que sí que les van a generar una emoción parecida o una toma de decisión parecida, ¿no? Rápida, cambiante, etcétera. Pero aprovechar los entrenamientos para repetir situaciones en las que tengan que tomar esas decisiones rápidas y a la vez parar y no decir que está mal, sino que lleguen a razonamientos de por qué está mal. Con la táctica es bastante más fácil que con la técnica, porque la técnica tiene una parte mucho más innata y es algo más complejo, pero también se para igual. Como comentaba Yolanda, cuando el pase va botando y no debe ir botando porque tiene que ir raso para que el compañero lo controle bien, hay que parar y decir, este pase es malo, sí, ¿y qué? No pasa nada. Todos podemos dar 1000 pases malos, no millones. ¿Pero por qué ha sido malo? Me he apoyado mal, no he levantado el brazo, no me he equilibrado, lo he dado antes de tiempo, estaba estresado porque una marca venía por detrás, etcétera. Entonces, yo lo que intento es hacer ejemplos lo más parecido a la competición posible y a la vez cosas que no tienen nada que ver. Muchos balones, muchos colores, petos. Si alguien suelta un peto, no puede defender y alguien tiene que recoger el peto para poder volver a jugar. Música alta, gente que no participa si hace un gesto y te tienes que dar cuenta que ha hecho el gesto y no puede participar. No sé, un montón de entrenamientos cada vez más variados porque evidentemente cada vez aprenden más, pero que les den ese puntito de no sé qué va a pasar. Y como no sé qué va a pasar, tengo que reaccionar. Y digamos que eso les acercaría un poco más a la emoción que van a sentir cuando en el partido pase algo impredecible, que no puedan controlar. Pero es bastante complejo y como en todo hay muchas diferencias entre los jugadores que tienen más capacidad de reacción y los que no. Pero también los que no sorprenden muchísimo cuando avanzan y son capaces de ponerse al nivel o incluso superar en toma de decisión a otros compañeros, Y todo desde el ritmo más alto posible. Hablamos de alta competición, claro. En deporte base es todo más progresivo. Pero si hacemos esto, bueno, las primeras veces será más lento, pero cada vez ir dándole más complejidad a las tareas donde tengan que tomar esas decisiones con un nivel de estrés más alto. Y así nos acercaríamos medianamente a lo que va a pasar después, que como sabéis los tres, es totalmente impredecible y no podemos controlar. Claro, qué bueno. Totalmente. Qué Eso bueno, es lo qué que bueno. hace apasionante el juego, claro. Exacto. Exacto. Y todo ese automatismo, todos esos trabajos que haces de repeticiones y demás, lo que están es, de alguna manera, es una información que está recibiendo el jugador. En muchas de las ocasiones el jugador incluso termina harto de ciertos ejercicios. En muchas de las ocasiones no mismo ni lo entiende por qué tiene que repetir tanto, ¿no? Y la cuestión está en almacenar información, como bien estabas comentando. El tema de la conciencia, tener información de todo. Esto inicialmente, claro, lo filtramos porque toda la información que nos llega no podemos procesarla, pegaríamos un pedo así de grande, ¿no? Pero sí que nos llega y se queda. Entonces, la cuestión es que cuando haces algo, es información que te va a venir muy bien para la toma de decisiones, aunque tú no creas que estás adquiriendo nada. Y yo creo que esa es la base, de alguna manera, de esa intuición, de esa respuesta rápida, de esa toma de decisiones. Porque una vez que trabajas repeticiones, con sentido, evidentemente, los entrenadores, vosotros dais un sentido a todo lo que están practicando, todo esto lo que desemboca es toma la decisión que tú creas conveniente tomar, no la que yo diga, la decisión que él toma. Es decir, la mejor situación en esto de la intuición es tomar esa libertad. Y ahora, hay una cuestión muy importante y es hacer que el jugador tome la decisión, primer pensamiento que le ha llegado o primera cosa que le ha llegado.
primera situación que le he llevado. Generalmente cuando pasamos mucho por el filtro de datos e información, que es el consciente, ahí ya perdemos la intuición. ¿Sabes? La respuesta ya no es tan rápida cuando pasamos por el filtro de datos. Es decir, si ya empezamos, claro, hay unas estrategias como todo, ¿no? Chema, lógicamente, en el fútbol sala. ¿No? Pero a partir de ahí, todo lo que luego se produce en el campo es no pensar. El momento que pienses, ya te has equivocado posiblemente o no ha sido la mejor decisión. Porque indudablemente siempre la mejor decisión va a estar, es la que está relacionada con la intuición. Porque la intuición se refiere a 2 millones de datos. Y el pensamiento no va a 2 millones, va a bastante menos, al 1%. Por tanto, tirar de la intuición, claro, para llegar ahí tenemos que almacenar datos, como decíamos, ¿no? Mucha repetición, muchos ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco el secreto, dejar. Y segunda cosa, ¿dónde vemos? ¿Quién nos chiva la intuición? ¿Quién nos chiva la intuición? Si realmente no nos chiva la reflexión, el pensamiento, quien nos chiva la intuición es el cuerpo. Hay que escuchar a nuestro cuerpo cuando nos suda las manos, cuando nos duele aquí, va a llover, cuando de repente tengo el dedo gordo que... Uy, esos detalles, el cuerpo está diciendo, ¡eh! Mira qué pistas te doy. Ojo con eso. Todo un podcast haremos con los avisos del cuerpo, Carlos. Una cosa que considero muy importante, porque al final el jugador o la jugadora, pues claro, se adaptan, ¿vale? Este concepto que hemos trabajado otras veces, a todo este tipo de tareas es que sean muy cambiantes. Si nosotros hacemos una tarea muy compleja, como hemos dicho, de colores, de balones, etcétera, pero cuando la han hecho 2 veces, a la tercera tienen estrategias para saber qué va a pasar después. Entonces tienes que cambiarla totalmente, porque si mantienes el ejercicio con las mismas tomas de decisiones, a pesar de que sean muy complejas, como tú dices, esa información se ha ido llenando, ese vaso de la información se ha ido llenando y el ejercicio deja de valer. Entonces es importante que, a pesar de que sea un quebradero de cabeza para los entrenadores y genere muchísimo trabajo, que sean muy, muy, muy cambiantes, porque ellos desarrollan estrategias para, primero, adaptarse lo antes posible, segundo, sacarle el máximo partido y tercero, trabajar con la menor intensidad, porque intentan acomodarse a algo que ya conocen y así poder esforzarse menos y guardarse para otra situación que consideren más importante o más estresante. Y referente a la intuición, yo siempre voy a poner un ejemplo con un concepto de juego que es la anticipación, ¿no? Cuando un pivote está en una banda, tenemos que intentar anticipar del centro hacia la banda. ¿Por qué? Porque si intentas dar la vuelta al jugador y anticipar por fuera por la banda, y él se gira, le dejas el centro de la pista libre y tú vas por su espalda y él va contra tu portería, ¿no? Y yo siempre les digo que la opción A, ¿vale?, es anticipar por dentro del jugador, no por fuera por la línea de banda. Pero que si tienen claro que se van a llevar el balón y van a llegar a tiempo y creen que eso va a ser positivo, que no paren nunca de intentar hacer algo que ellos sienten, por eso hablaba de sentir el juego, que realmente le va a dar un beneficio. Y ahí es donde vuelvo al tema del sentimiento del juego, que es la intuición, ¿no? Porque podemos tener 1000 patrones, pero al final uno tiene que escuchar el cuerpo, escuchar la mente a la velocidad que pueda y sentir qué está pasando y atreverse a hacer cosas que él cree que pueden suceder si él arriesga. Y es importante, pero muy difícil de trabajar. La intuición es muy difícil de trabajar, sí. A mí ahí se me ocurre, bueno, hay estudios de novatos expertos, es decir, de dónde recogen información unos y otros y qué diferencia unos y otros. Y claro, qué indicios se les van dando para que cuando ven ese estímulo antecedente, pues se desencadene esa decisión que queremos que tome. Me parece muy acertado el tema de trabajar específico, es decir, lo más cercano a lo que luego va a ocurrir para que, bueno, pues para que se den esos estímulos a los que tiene que responder. Y también que se intente dar la mayor variedad posible, dado que los patrones de juego no van a ser iguales y ese patrón pues tenga sus múltiples variantes, todas las posibles. También me ha parecido muy interesante el tema del cuerpo y es verdad que cuando estamos en el presente y sentimos ese cuerpo y estamos realmente conectados, parece que, bueno, pues que estamos enganchados en el presente y todo fluye más. Yolanda, ¿qué piensas? ¿Qué conocimiento tenemos de nuestro cuerpo? Yo creo que... ¿Qué opinas? ¿Cómo de
de conocedores de nuestro cuerpo somos como para darle lo que necesita en cada momento? Pues en el buen sentido de la palabra somos un poquito ignorantes de nuestro Ya. cuerpo. De hecho, nos sorprende muchas veces las cosas que a nuestro cuerpo hace, cuando deberíamos conocerlo primero a nosotros. Cuando decimos a nosotros mismos, no solo estamos hablando de cómo pienso, qué palabras digo, sino cómo mi corazón late y cuándo late, ¿no? ¿Qué me sugiere cuándo me pongo más estresado si es en la mitad de la carrera o al principio o nada más salir? Pero como no prestamos atención a nuestro cuerpo, pues la verdad que nos perdemos mucha información. Y la intuición es lista porque es capaz de sacar la experiencia del cuerpo y de la mente y del entorno. Pero la tenemos que alimentar a esa intuición. Entonces, si no hacemos caso a nuestro cuerpo, pues nos perdemos mucho y tardaremos mucho más en conocernos. Además que muchas veces, y volviendo, que también lo comentaba de soslayo Guillermo, al tema del tenis, es decir, no nos fijamos en esas pequeñas alertas muchas veces previas seguramente a lesiones, por ejemplo, y también, pues un día estamos jugando a tenis, vemos que los golpes se nos están yendo por poco, pero claro, como no somos conscientes de que a lo mejor estamos con un nivel de activación un poquito más altos, un poquito más nerviosos, nuestra tensión muscular es un poquito más alta, el recorrido del brazo ya no es igual y a lo mejor es la clave de que bueno, la bola esté yendo un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Y claro, y todo parte de eso, de conocer nuestro cuerpo. Y también se me ocurrió otra pregunta en el sentido de Guillermo y Chema. Claro, las emociones uno las vive, las gestiona como puede, vuelve como puede para tomar las mejores decisiones, pero ¿qué pasa cuando se empiezan a contagiar? Y hay un jugador, un compañero que está nervioso o al entrenador de repente le vemos nervioso en banda y transmite todo eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué Vamos, mister. Pues que, bueno, aparece el efecto contagio, ¿no? El efecto contagio. En ese sentido, bueno, como digamos que en nuestro deporte sí el entrenador se le considera algo más líder, ¿no? Que en el otro, con su hermano mayor, el fútbol 11. Pero, pues bueno, tú tienes que intentar transmitir o buscar ese punto que a todos les genere o les devuelva una visión más real y más optimista de lo que está pasando, ¿no? Cuando un jugador está transmitiendo algo negativo, tienes que intentar que deje de hacerlo, por lo menos frenarlo, aunque él lo siga sintiendo, pero que no lo transmita con tanta naturalidad. Y buscar otro elemento, ya sea a partir de ti, de otro jugador o de algo que pase en el juego, ¿vale? Para que los demás se puedan agarrar a ese ancla. Es decir, buscar un punto que nos dé una perspectiva más orientada, que sea más real o menos, pero más orientada hacia el positivismo y hacia algo mejor que pueda beneficiar al grupo. Pero si también prestamos demasiada atención a cualquier emoción que está pasando, en vez de tener una continuidad y verlas con naturalidad, porque como hemos dicho antes, dentro de un partido va a haber alegría, tristeza, nervio, euforia, decepción, dentro de una misma jugada puede llegar a haber todo eso, ¿vale? Pues si le damos demasiada importancia le quitamos naturalidad. Y digamos que deberíamos intentar llevar al jugador, reeducar esa inteligencia emocional al jugador a que sea capaz de entender que todas esas sensaciones son normales, siempre y cuando el final, ¿vale?, de esas emociones sea lo más positivo posible. No se queda anclado en la decepción, la tristeza, el podía haber hecho más, etcétera. Es lo que os puedo decir, pero sobre todo darles otro punto donde agarrarse. Es decir, dirigir su pensamiento en la medida de lo posible, que no lo puedes controlar, hacia algo que nos dé beneficio y no algo que nos esté perjudicando o nos genere negatividad. Claro, estoy totalmente de acuerdo. El tema de transmitir toda nuestra energía, nuestros estados de ánimo, es que eso es ciencia y Carlos nos va a decir algo después de las neuronas espejo. La cuestión está en que tenemos que ser conscientes de que primero, que estoy de acuerdo contigo, el tema de la naturalidad, es que viajamos con todo eso. Nuestra vida viaja con todas esas emociones. Gracias que vaya con todas esas emociones. Y al mismo tiempo, tenemos que saber que tenemos una capacidad de poderlas sacar el máximo provecho posible para ser felices. Es decir, ¿cómo somos felices? Pues cuando las cosas nos salen y en el proceso encima no nos pasa bomba, ¿no? Entonces yo creo que esas son las capacidades que tenemos. Y en deportes tan rápidos,
yo creo que es una cuestión de hacer mucho entrenamiento, que ahí es donde tú puedes parar y probar. Como decía también Yolanda, vernos por dentro, ¿no? Ver qué está pasando. Oye, estás en perfectas condiciones a 130 pulsaciones, 120, cuando todavía ni te ha llegado el balón, ¿entiendes? Así que es que eso hay que verlo, porque igual, ojo, igual sí, porque esos son los niveles de activación, pues igual sí. Ahora bien, cuidado el desgaste, porque igual algún día, igual posiblemente digas, oye, ya no puedo seguir jugando al fútbol, ¿no? O a algún deporte. Cuidado con todo esto. Entonces, quiero decir que al final, uno, preparación y entrenamiento a lo que no se ve, y dos, la cuestión de que tenemos que saber cómo estamos construidos y de repente nuestras neuronas de espejo transmiten tanto lo bueno como lo malo. Por tanto, tienes doble responsabilidad. ¿Qué pasa con eso, Carlos? ¿Cómo funcionan esas neuronas espejo? ¿Cómo es eso? Pues Psicología. Sí, nos contagiamos como la espuma de lo que vemos, y a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente. De repente nos vemos tensos y no sabemos por qué, o al contrario, súper enchufados. Y ahí yo creo que, claro, hay que contar con algo que podamos manejar. Es decir, sí, el tomar conciencia es importante, y sobre todo de nuestro cuerpo, como estábamos hablando, y de ver el nivel de activación que tenemos. Cuanto más en el presente estemos, cuanto más rápido volvamos, pues más fácil va a ser. Va a ser porque, claro, todo transcurre muy rápido. Es decir, es que en cuanto mi mente vaya a otro sitio, va a ocurrir algo. Y en ese sentido hay que ver la forma de llevar eso a los entrenamientos. Hay gente que lo hace a través de la respiración, pero claro, esto en los procesos de entrenamiento se lleva todavía poco, muy. Es decir, bueno, el pararse y respirar, no sé si, Chema, ¿ha habido algún jugador, por ejemplo, que en algún momento dado haya pedido un cambio? Cuando, claro, es consciente de que, por ejemplo, está muy activado o poco activado, y no es una cuestión de que le salgan o no las cosas, que, bueno, a lo mejor el jugador la achacaría, es que hoy no es mi día, pero y ha pedido de repente el cambio porque necesita un tiempo y ha hecho algo en ese tiempo para volver a entrar de una mejor forma. Sí, me ha pasado algunas veces. No demasiadas, pero algunas. También me ha pasado el caso de gente que está a punto de salir desde el banquillo y pedir no salir, ¿sabes? Por exceso, sobre todo suele ser en días pues importantes, o exceso de público, exceso de euforia. Y sí, me ha pasado. Sí, dentro de la formación que yo tenga, he intentado ayudar lo máximo posible. Yo creo que desde el cariño, la comprensión, ¿vale? Y la naturalidad, otra vez, de que él pueda sentir que lo que está sintiendo él lo hemos sentido todos, y todos del equipo lo han sentido en algún momento, pues digamos que puede ayudarle un poco desde mi posición. Sí es verdad que en algunos casos no hemos visto una progresión adecuada y me he sentido un poco inútil o falto de recursos para poder ayudar lo suficiente, aunque me haya esforzado muchísimo. Y en otros casos sí que has visto como el propio jugador o la jugadora han tenido pues eso, esas estrategias internas para irse, respirar, caminar, irse a una esquina, reflexionar y volver con una actitud más positiva. Claro, ahí mi función es intentar transmitir, pues eso, confianza, intentar transmitir que el éxito no es que todo te salga bien, ¿vale? Que estamos aquí tanto para cuando lo haces bien como para cuando lo haces mal, ¿vale? Y también regular, y que sean, digamos, un poco condescendientes, se me entienda bien, consigo mismo, no sean demasiado salvajes, no se den con un látigo cada vez que hacen algo mal, o piensen que lo que ellos hacen es distinto a la hora de perjudicar al equipo que lo que hacen sus compañeros. Pero sí es bastante complejo. Yo cuando jugaba tuve muy pocas situaciones de este tipo, no sé si por inconsciencia o ignorancia, pero es verdad que me pasaba muy poco. Ahora como entrenador, desde una madurez o algo más cercano a la madurez, sí que siento las cosas un poquito más y sí que esas señales nerviosas me llegan algo más. Pero cuando era jugador no puedo hablar de ello porque no sentí realmente, a pesar de vivir situaciones hiperestresantes, nunca sentí ese nerviosismo o esa incapacidad.
no sé, era bastante visceral, como sigo siendo ahora, aunque es una posición mejor o más responsable, y quizá esa visceralidad me daba la posibilidad de expresar o exteriorizar situaciones que por dentro de mí estaban pasando y que de esa manera no se quedaban dentro y no me generaban nerviosismo. Pero se intentan tratar, yo intento tratarlas a partir del conocimiento, es decir, creo que los jugadores se conozcan entre ellos, hacemos muchas dinámicas a la hora de valorar al compañero positivamente, de que se conozcan las situaciones personales de cada uno, a la medida de lo posible, porque nadie tiene por qué enseñarle a otro si no quiere nada de su privacidad, pero sí el conocimiento de los unos con los otros genera una sensación de tranquilidad, porque al final ves que el que está ahí al lado, a pesar de ser muy distinto a ti, le pasan cosas muy parecidas y tú no tienes por qué sentirte ni superior ni inferior tampoco. Y desde esa perspectiva intento afrontarlo, pero también es bastante complejo. Oye, Chema, ¿qué ejercicio haces y qué práctica haces para esa colaboración o cooperación entre ellos, ¿no? Ese buen rollo. Bueno, ¿Qué actividad haces? durante el año hago 2, 3 dinámicas en función de la necesidad que yo analizo que tiene el equipo, ¿vale? Que tampoco ese análisis es demasiado científico o profundo, pero la que sí que hacemos continuamente es una actividad que llamamos el cuaderno. ¿Vale? El cuaderno pues, es un cuaderno que además tengo por aquí al lado, ¿vale? Y porque esta es la primera semana de pretemporada y la primera siempre la hago yo, ¿vale? Para que luego va pasando por los jugadores. Y cuando volvemos después de una semana, ¿no? En el primer día de entrenamiento, los jugadores nominan en positivo o por cosas positivas o por cosas negativas a otros compañeros. Después se vota y el ganador, bueno, es manteado, abrazado, un poco jadeado, ya sea incluso por lo bueno como por lo malo, ¿no? Y se lleva ese cuaderno y durante la semana escribe en él sus inquietudes, las cosas que le han gustado, las que no, analiza el partido, analiza los entrenamientos, nos habla si quiere de su situación personal, nos habla de lo que espera, agradece o no agradece o desagradece, ¿vale? Y es bastante interesante porque surgen conceptos y cosas, pues bueno, que de otra manera, en un vestuario de 15 personas adultas o relativamente adultas, no se podrían saber. No se podrían saber. Es muy distinto cuando escribe uno de nuestros chicos de 18, 19 años o cuando escribe uno de nuestros capitanes con 35 años y 3 hijos y un negocio autónomo. Entonces, claro, es verdad que los que van escribiendo primero condicionan un poco los que escriben después, ¿no? Porque los otros lo leen y si creen que todo está en orden, pues hacen algo parecido. Pero es una fórmula, luego, perdonad que intento explicarlo lo mejor y más rápido posible, lo tienen que leer delante del grupo y independientemente de lo que hayan escrito y hayan contado, se les aplaude y no se les analiza. No se analiza ni la forma, ni la estética, ni el que hayan dicho. Sencillamente han tenido la valentía de expresarse por escrito y de leer delante de sus compañeros. Y eso para nosotros es un esfuerzo que nos genera un conocimiento y que agradecemos con un aplauso y no se vuelve a hablar más del cuaderno. Y creo que esta actividad que ha ido progresando con los años, que en principio solo era un aplauso, en principio solo era un manteo, en principio solo era nominar, pues genera, como digo, una confianza para poder expresarse y poder tener buenos y malos momentos y no tener la sensación de ser juzgado negativamente por los demás. Bueno, me gusta mucho esta actividad y la vamos progresando. Este año, además del cuaderno, se van a llevar este corazón que estoy deseando enseñaros. ¡Qué bueno! Qué chulo. Se tienen que llevar y cuidar durante toda la semana. El corazón tiene que venir igual que se ha ido, limpio, ¿vale? Y preparado para que el corazón del siguiente compañero siga latiendo en verde. Y bueno, pues yo creo que este tipo de cosas les genera también seguridad. Es mi sensación. Claro que sí, yo me apunto a esa dinámica, qué buenísimo es. Me encantó la dinámica. Y todo el proceso de la dinámica tiene muchísimos ingredientes geniales para la cohesión del equipo. La pertenencia al grupo con ese corazón. Qué gran herramienta. Oye, Yolanda, ¿y tú qué herramienta utilizas en atletismo para coger confianza, seguridad, para gestionar esas emociones? ¿Cómo lo haces? ¿Antes de iniciar la carrera o durante o después? ¿Qué herramientas utilizas? Utilizas al final mucho tu reloj, es decir, tu reloj forma parte de tu cuerpo, porque le has aprendido, el reloj porque te acostumbras a hacer los 100 o las diferentes distancias con la marca que tú quieres y con las respiraciones de tu cuerpo. Nos enseña la entrenadora a que el latido del corazón
nos va diciendo si voy más rápido de lo que debería en esos primeros 100. Es decir, que hay muchas veces, o que si a mí se me olvidara el reloj en una carrera, me vendría abajo si no fuera porque a la vez trabajamos las pulsaciones y el corazón, el cuerpo. Qué bueno. Fíjate, un reloj. Un reloj, pero que Total. si se te olvida el reloj no vas a dejar de hacer tu competición, Claro. ¿no? Sí, sí, O pero tu que es una marca. manera de medir, ¿verdad? Es una medición muy Un interesante. reloj para- normal y corriente de Claro. segundos, un segundero y ya está. Es que aterrizar estos conceptos que no se tocan, aterrizarlos en material, ¿no? Como el cuaderno, como el reloj, joder, son cosas que tenemos muy cotidianamente a mano y yo creo que, joder, que podemos utilizarlo y es un plus, ¿no? Interesante para avanzar, medir, ¿no? A esto que le gusta tanto a Carlos, ¿no? Sí, 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 el hacerlo tangible, creo que, y bueno, el tenerlo ahí y ser consciente de que es un reflejo de muchas cosas que vamos experimentando y sintiendo, pues es estupendo. ¿Cómo llevamos el recorrido, Y Carlos? ¿Cómo vamos? pues el recorrido es que tenemos que ir aparcando de nuevo. Sí, sí, ya hemos sobrepasado ampliamente los 30 minutos que nos habíamos marcado como estimación. Aquí, Yo es que hablo mucho, perdón. pero muy bien, por eso te dejamos. Vale, gracias. Exacto. Yo creía que era por amistad, gracias. Sí, y entonces, bueno, sí, ¿Hacemos una recogida de datos? ¿Hacemos una recogida de datos o qué te parece, Carlos? sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho muchos conceptos que han salido, que podemos llevar a cabo en nuestros entrenamientos, tanto a nivel individual como colectivo, de ser conscientes de nuestro cuerpo, el nivel de activación que tiene, regularlo a través de esa toma de conciencia y de la respiración. El hecho de ir generando en entrenamientos cada vez más dinámicas que nos enriquezcan sobre todo mentalmente, que nos den esas habilidades mentales para gestionar sobre todo ya no solo los entrenamientos, sino a nivel competitivo. Y claro, cuanto el deporte tiene más variables, en un deporte colectivo y en un deporte colectivo de alta competición, donde todo ocurre muy rápido, cuantas mejores cosas y metamos en ese vaso, pues luego de manera inconsciente, intuitiva, van a salir las que precisamente queremos que salgan para ese momento. Fíjate que yo voy a añadir que todas las aportaciones que se han hecho los puedes llevar a tu área personal. Sí, sí, sí. Es decir, ese cuaderno en una familia sería genial también. Sería una bomba. ¿Verdad? Es que Sí, luego... y en el cole donde trabajo yo, que también son chicos de educación especial, me parece ideal tu cuaderno, Chema. ¿Ah, sí? Me alegro mucho. Exacto. Sí. Luego, Sí, total. luego es el reloj que pueda medir en un momento determinado, incluso pulsaciones, para ver en qué momento estás, ¿no? Ante una reacción, ante un reto que tienes por delante, ¿no? Y añado algo que se puede practicar en un minuto en cualquier área, deportivo y personal, y que voy a tardar en decirlo 30 segundos. Y es la visualización. O sea, en el ámbito deportivo se trabaja inconscientemente. Y siempre, en cualquier ámbito, pero sobre todo en el deportivo, se trabaja muchísimo la visualización, ¿no? Tienen que estar constantemente con una visión periférica y tienen que estar visualizando, ¿no? Bien, yo propongo un vaciar el vaso, que es una de las cosas que decía Chema también, cuando vamos a afrontar algo también. O sea, tenemos un reto por delante y vamos cargados, la mochila llevamos cargado con algo, ¿bien? Vamos porque venimos del colegio, venimos de la familia, venimos y vamos a entrenar o vamos al colegio. Tenemos que hacer un break ahí, ¿no? Y tenemos que descargar y de alguna manera vaciar el vaso para luego meter mucho que nos va a llegar después del instructor, de tal, ¿no? Bien, el primer paso para una visualización, y os voy a dar una técnica yo entre el libro, el reloj, la visualización y la guinda que va a poner Carlos al final del podcast, le vamos a hacer que nuestros seguidores y la gente que nos siga diga cómo le ha ido el tema y nos diga también sus herramientas. Primer paso para esa visualización. Cerramos los ojos y nos centramos en la respiración, en un rincón cómodo, silencioso, de casa, de cualquier sitio donde estemos tranquilos. Conectamos simplemente con cómo inspiramos y cómo expiramos. Primer paso. Segundo, vamos a empezar a visualizar. Vamos a ver ese paisaje que tenemos de hace muchísimo tiempo, que ya incluso ni lo recordamos, pero que dijo, oh,
qué bien me lo pasé, qué cosas experimenté, ese paisaje, ese río, esos olores, esa visión que tenemos y el ruido del agua, ¿no? Saboreemos todas esas sensaciones con esos ojos cerrados, tranquilos, en ese rinconcito, ¿no? Con todo el detalle posible. Vamos a visualizar ese paisaje. Tercero, volvemos, respiramos pausadamente y en profundidad y volvemos a abrir los ojos. Volvemos un poquito a la vida real, ¿no? Entonces, respiramos, pensamos en ese paisaje con todo el detalle del mundo y volvemos a respirar profundamente y abrimos los ojos. Estaremos trabajando la visualización y la intuición y, por tanto, la toma de decisiones. Para ti todo, Carlos. Bueno, yo creo que ya tienen suficientes deberes nuestros oyentes. Bueno, son 3 ideas buenísimas. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, entonces así les vamos dando progresivamente y conforme nos vayan escribiendo y preguntando y dando alguna sugerencia, pues ya vamos todavía dando más técnicas y píldoras para que, bueno, pues todos sigamos mejorando y teniendo más recursos sobre todo. Y bueno, daros infinitas gracias. Qué divertido, qué rato más ameno y más instructivo. Cuántos aprendizajes. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Sí, muchas gracias, Chema. A vosotros, encantado. Y espero que sigamos contando con vosotros, que es un ratito estupendo. Y bueno, y ya con próximos temas nos veremos la semana que viene. Guillermo. Muchas gracias, qué pedazo de viaje acabamos de hacer también. Estoy encantado con esos pasajeros, ya me estoy acostumbrando a ellos, ¿eh? El día que yo quiero estar ahí. Y yo creo que todos los que nos ven y nos escuchen, esperemos que también seguro nos están cogiendo ese saborcito, ¿no? Que es lo que planteamos. Y bueno, que nos sigan en redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, decirnos ahí, darle el play, ver a ver qué pasa, qué os sugiere todo esto, que estamos a vuestra disposición, que estamos deseando empezar a sacar vuestros temas, que ya tenemos alguno que vamos a irlo enfocando las siguientes semanas. Sorpresa para la siguiente semana de un tema de alguien que nos ha mandado, bueno, algo que tiene muchas cosquillitas. Así que nada, pues muchas gracias, igual que Carlos, a todos vosotros y muchas gracias. Muy pronto, la próxima semana. Hasta Chao. Adiós. Gracias. Chao. Chao.